Hola a todos, bienvenidos a Economía desde mi sofá. Ha pasado algún tiempo desde el último capítulo que publiqué. Como os podéis imaginar, he tenido muchos cambios en lo personal. Pero bueno, eso lo iremos comentando en otros capítulos. Hoy empezaremos un viaje que nos llevará décadas. Vamos a recorrer la historia del Premio Nobel de Economía desde su origen. Iré intercalando estos capítulos de este viaje con otros temas que también considero interesantes. Mucha gente cree que el Nobel de Economía nació con los demás en 1901, pero no es así. De hecho, los puristas a veces dicen que no es un Nobel real. Su nombre oficial es Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas, en memoria de Alfred Nobel. Se fundó en 1968 y se entregó por primera vez en 1969. Y para estrenar este honor, la Academia Sueca eligió a dos hombres que decidieron que la economía no podía seguir siendo solo una rama de la filosofía. Tenía que convertirse en una ciencia de precisión. Hoy hablamos de Ragnar Frisch y Jan Tinbergen. Empecemos por el noruego, Ragnar Frisch. Imaginaos a un joven en la Oslo de principios de siglo. Su destino estaba marcado por el brillo del oro y de la plata. Su familia poseía una de las joyerías más famosas de Noruega. Su padre le dio un ultimátum. Hijo, puedes heredar el negocio, pero debes tener un título universitario. Frisch, que era un genio de las matemáticas, pero quería pasar el menor tiempo posible en las aulas para volver al taller de orfebrería, hizo algo muy humano. Se puso a revisar el catálogo de la Universidad de Oslo buscando la carrera que pareciese más corta y fácil. Su conclusión fue que la carrera de economía parecía la más sencilla. Ironías del destino, aquel joven que buscaba lo fácil terminó convirtiéndose en el hombre que hizo la economía más difícil y rigurosa que nunca. Pero esa mentalidad de joyero nunca lo abandonó. En el taller aprendió que cada milímetro cuenta y llevó esa obsesión por la medida a las gráficas económicas. Sin embargo, su vida tuvo momentos de una oscuridad profunda. Durante la ocupación nazi en Noruega, Frisch no se quedó callado. Su activismo lo llevó a ser arrestado y enviado al campo de concentración de Grini en 1943. Allí, en la escasez y el peligro, su mente no dejó de trabajar. Se dice que esa experiencia reforzó su convicción de que la economía debía servir para dar estabilidad a las naciones y evitar que el caos alimentara a los dictadores. Al otro lado del mar, en los Países Bajos, tenemos a Jan Tinbergen. Si Frisch era el rigor del metal, Tinbergen era la fluidez de la física aplicada a la gente. Jan venía de una familia de mentes brillantes. Su hermano Nicolás también ganaría un Nobel, pero de medicina unos años más tarde. Jan no empezó como economista. Él era físico teórico. Se formó con los mejores, incluyendo a Paul Ehrenfest, colega de Einstein. Pero ocurrió algo. Eran los años de la Gran Depresión. Mientras Jan estudiaba el comportamiento de los átomos, veía por la ventana las colas de hambre y el desempleo masivo en las calles holandesas. Sintió que su talento para las matemáticas era un lujo innecesario y no servía para arreglar la sociedad. Se pasó a la economía por pura ética. Era un hombre de una humildad casi monacal. A pesar de ganar el Nobel, seguía viviendo de una forma austera, donando gran parte de su sueldo y moviéndose en bicicleta. Para él, la economía era una herramienta de paz. Bueno, ¿qué hicieron estos dos hombres para que hoy estemos hablando de ellos aquí en este podcast? Básicamente, inventaron las herramientas que usamos hoy. A Ragnar Frisch le debemos el lenguaje. Antes de él, la economía era una mezcla confusa. Él fue quien separó las aguas y acuñó los términos que hoy escuchamos en las noticias. Microeconomía para referirse a nuestras decisiones individuales y macroeconomía para el gran cuadro nacional. Pero su gran aporte fue la econometría. Él decía que la economía necesitaba tres patas: la teoría, la estadística y las matemáticas. Sin una de ellas no hay ciencia, solo opiniones. Su obra principal
New Methods of Measuring Marginal Utility fue el primer intento serio de ponerle números a algo tan abstracto como el placer o la satisfacción que sentimos al comprar o al consumir algo. Por su parte, Jan Tinbergen fue el primer gran ingeniero social. En 1939 publicó una obra monumental por encargo de la Sociedad de Naciones, donde creó el primer modelo macroeconómico completo de un país, en este caso Estados Unidos. Imaginad que la economía es un motor gigante. Tinbergen fue el primero en dibujar el plano de todas las piezas y cómo éstas se conectaban. Él creó lo que llamamos la regla de Tinbergen. Para cada objetivo político, por ejemplo, bajar el paro, necesitas al menos una herramienta independiente, como por ejemplo cambiar los impuestos. Si tienes 3 problemas y solo una herramienta, estás condenado al fracaso. ¿Qué pasó después de que recibieran el premio Nobel? Bueno, cuando recibieron el premio en 1969, la citación oficial decía: por haber desarrollado y aplicado modelos dinámicos para el análisis de los procesos económicos. Pero su trabajo no terminó ahí. Frisch pasó sus últimos años en la Universidad de Oslo, preocupado por la planificación económica y el bienestar. Se volvió crítico con el crecimiento económico desenfrenado, advirtiendo que los modelos matemáticos no debían olvidar el espíritu humano. Falleció en 1973, dejando una escuela de economistas noruegos que aún hoy lideran el pensamiento mundial. Tinbergen, por su parte, vivió hasta 1994 y se dedicó en cuerpo y alma a la economía del desarrollo. La pregunta que se hacía es: ¿por qué hay países que no logran salir de la pobreza? Trabajó incansablemente para la ONU y propuso algo que hoy nos parece revolucionario: la norma Tinbergen, que sugería que en una empresa el jefe no debería ganar más de 5 veces lo que gana el empleado más bajo para mantener la cohesión social. Si hoy escucháis en la radio que el PIB va a subir o que la inflación se mide con una cesta de la compra, estáis escuchando el legado de estos dos hombres. Ellos nos sacaron de las conjeturas y nos dieron datos. Pero lo más importante que nos enseñaron, y esto es lo que me gustaría que hoy os llevéis, es que detrás de cada ecuación de Frisch y de cada modelo de Tinbergen hay un deseo genuino de hacer el mundo más justo. Uno desde su taller de joyería y otro desde su laboratorio de física entendieron que la economía es la ciencia de organizar nuestra casa común. Gracias por acompañarme en esta vuelta al podcast. Hoy hemos puesto los cimientos con los arquitectos originales y en el próximo capítulo viajaremos a 1970 para conocer a un hombre que era una auténtica máquina de pensar. Hablamos de Paul Samuelson, el hombre que escribió el libro de texto con el que aprendimos todos los economistas modernos. Recordad, si os ha gustado, compartid, dadle al like, todo esto me ayuda a saber que estáis ahí y continuar con el podcast. Un abrazo.